Hola amigos y bienvenidos. ¿Cuánto tuvo que haber pesado el escándalo en el caso Olón? Que el gobierno de Daniel Noboa y ciertas autoridades han preparado otro escándalo más, como lo es el escándalo de la fiesta donde participó Jacobo Bucarán, otros cantantes nacionales e internacionales. Pero no por esto, amigos, debemos olvidar lo que está ocurriendo en nuestro país. Es más, lo invito en este momento a compartir este video porque nueva información sobre el caso Olón está saliendo y también denuncias. Comparta este video, suscríbase y sígame también en la página para que esté siempre informado y sobre todo no dejemos desvanecer el caso Olón. Leonidas Issa y otros gremios sociales han interpuesto una denuncia ante este suceso. Esos detalles lo va a conocer usted a continuación. Veamos. Señora vicepresidenta de la CONAIE, para la respectiva bienvenida. Su nombre, por favor. Ali tutamanda tukuy gunawan kay ñukanchik rimashka shimita uyasha katiukunawan. Muy buenos días, estimados amigos y compañeros de medios de comunicación, igualmente compañeros quienes están acompañando en esta rueda de prensa que es muy importante porque aquí están nuestros compañeros de sectores sociales y de nacionalidades en donde también darán sus palabras o el sentir del pueblo ecuatoriano sobre la consulta al Yasuní, en la cual el gobierno nacional ha dictaminado un decreto al respecto de esta consulta. Por eso nosotros desde Movimiento Indígena como pueblos y nacionalidades en este día vamos a dar una reivindicación. También vamos a hacer conocer al Estado ecuatoriano y al pueblo ecuatoriano, a todos los pueblos y nacionalidades en donde fuimos partícipe para poder desarrollar correctamente en defensa del territorio, en defensa de nuestros derechos colectivos, en la cual se demostró en esta consulta del Yasuní del bloque 43. El Estado está en total incumplimiento sobre esto, por eso es importante que estos medios de comunicación informemos al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Pero ¿por qué está en incumplimiento? Después de las intervenciones vamos a dar paso a las preguntas. Damos paso a la compañera Angie Toapanta, de Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo. Póngase acá. Okay. Buenos días. Buenos días. El gobierno de Daniel Noboa no tiene un buen antecedente cuando se trata de cumplir la voluntad popular. El 21 de abril casi el 70% de la población le dijo que no al contrato por horas y el contrato a plazo fijo. Sin embargo, después de eso hemos visto cómo el gobierno ha impulsado, al menos de palabras, ciertas reformas orientadas al regreso del contrato por horas. Queremos decirle al gobierno de Noboa que debe cumplir con la voluntad popular. La gente quiere trabajo, pero trabajo digno, no cualquier trabajo precario. Muchas gracias. Asimismo, damos paso a Isabel Baigua, presidente de la Organización de Mujeres de Orellana. Compañera Isabel. Venga más acá, doña Isabel. Gracias. Guaponi baneke, toma mini ñomo meki mini tamonipa. Awene nana no main tomega nen meni ñere, mano main kebo que minani anta paño cumple caramay ampa. Buenos días, mi nombre es Isabel Baigua, yo soy de nacionalidad guaurani. Nosotros aquí venimos a decir al señor presidente que cumpla con lo que él prometió del tema del Yasuní. Cuando ganó la consulta del Yasuní, él comprometió que iba a cumplir y ayudar a las nacionalidades, pero hasta aquí no ha cumplido nada y seguimos, como siempre, con la misma mentira de siempre nos ha tenido utilizando y engañando, y eso no queremos. Nosotros vamos a estar aquí luchando como siempre, mujeres que nuestros abuelos defendían, y eso vamos a defender. Gracias. Asimismo, damos sobre el caso Olón, damos paso al compañero Simón Velasco de Comuna de Olón. Muy buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación y a la gente que está viendo esta transmisión. Yo soy Simón Velasco, soy comunero de Olón y soy delegado del presidente de la Comuna Olón para ser vocero en esta rueda de prensa. Creo que es necesario que sepamos varios antecedentes que llevaron a este escenario de atropello sobre el estero Oloncito.
Desde el 2018 nosotros hemos tenido problemas con la familia Noboa porque ellos se intentaron apropiar de una parte de la playa, incluyendo un mirador muy característico de nuestra comuna, e intentaron cercarlo. La comuna respondió, tomó medidas de hecho, cerró la carretera y finalmente logró que este cerramiento de esta propiedad se diera de baja. Por otro lado, nosotros tenemos conocimiento de este proyecto desde finales del año pasado, más o menos desde octubre, noviembre, cuando en los grupos de WhatsApp de la comuna empezó a rodar el documento de informe de factibilidad de este proyecto, en el cual nos pudimos enterar que efectivamente pertenece a la esposa del presidente. En noviembre del 2023, el entonces presidente de la comuna, José Reyes, presentó ante la asamblea de la comuna que se sabía de la construcción de este proyecto, y la resolución de la asamblea fue que se niegan absolutamente a la construcción sobre el estero Loncito. Otro antecedente importante que me parece que todos tenemos que tomar en cuenta es la terrible intervención que tuvo el Estado ecuatoriano en diversos niveles del Ejecutivo, es decir, gobernación, tendencia política e intendencia, además de una acción que presentaron para tomarse el Cabildo Comunal de Olón y imponer las elecciones. En este episodio muy complejo y con muchas irregularidades, finalmente no prosperó su candidatura, ganaron los dirigentes que actualmente ostentan la directiva del Cabildo, pero alcanzó niveles de represión sumamente altos que nosotros nunca habíamos vivido en nuestra comuna. Es decir, hubo presencia militar, presencia policial, meses antes del decreto de conflicto armado interno que le daba aval legal al presidente de sacar a los militares en las calles. Nosotros ya tuvimos la presencia de militares que nos reprimieron fuertemente, y conflicto resultado del cual 2 personas fueron detenidas y siguen judicializadas. Por otro lado, los primeros días del mes de enero, el presidente de la República fue personalmente a entregar juguetes en la comuna de Olón, lo cual nos parece un suceso bastante extraño, bastante especial. Meses después, en Olón recibimos la declaratoria de pueblo mágico, más allá del membrete que esto supone. No sabemos qué, y nunca se nos ha comunicado qué significa, qué obras van a ir acompañadas de esta distinción. Esto fue cuando se firmó el decreto del alza del IVA al 15%. Y finalmente ahora en mayo, estos primeros días de mayo, ¿no es cierto?, que explotó este escándalo porque ellos empezaron la construcción de este proyecto sobre el estero Loncito, y empezaron a talar, han talado ya cerca de 21 árboles de especies endémicas de la comuna Olón, por lo que la asamblea se reunió ese mismo día y se resolvió nuevamente la oposición tajante de la Asamblea Comunal de la Comuna Olón frente a este proyecto, la presentación de medidas legales preventivas, digamos, como acción de protección, la conformación de una comisión que revise y que forme una vigilia de parte de frente a este proyecto. Y estas son las acciones que hemos visto nosotros que han sucedido en estos días, es decir, la comunidad se ha levantado de forma absolutamente pacífica y tranquila a hacer acto de presencia en ese lugar porque están atentando contra nuestros derechos colectivos. Creo que vale destacar que hay una serie de irregularidades dentro de este proceso que vale la pena investigar y llegar a fondo. Para empezar, creo que se distinguen 3 discusiones sobre este tema. Por un lado, saber si es que la legalidad de sus permisos ambientales para la tala de árboles y la construcción sobre el río tiene todo el rigor legal, digamos, que demandaría unos permisos de estos. Tomemos en cuenta que, por lo que ha descubierto la prensa en los últimos días, está involucrado el actual ministro de Energía, la presidenta del partido de ADN, y asimismo entiendo que la ministra de Interior, Mónica Palencia. Por lo cual a nosotros este episodio es lo que nos da todo el sentido de por qué se tomaron estas acciones en las elecciones de nuestra comuna. Por otro lado, creo que está en discusión y debe ser revisado la legalidad de las escrituras de esta propiedad, dado que nos parece sumamente insólito que alguien pueda declararse dueño de un río.
y más allá de lo que ellos alegan legalmente, ellos ya han procedido, y tenemos evidencia de eso, a intentar cercar todo el río. Es decir, como haciendo una demostración de que no les importa mucho los límites legales que puedan tener, o como tal la decisión de la comuna. Y finalmente, y lo más importante, que me parece que no hay argumento legal en el cual se puedan amparar, nosotros somos un pueblo ancestral. Somos parte de la Federación de Comunas de Santa Elena, junto con 57 comunas más de Santa Elena, y por tanto la Federación de Comunas es base de la CONAIE. Nosotros somos una base de la CONAIE, y por tanto también nos amparan los derechos colectivos que están establecidos en el artículo 57 de la Constitución y en los artículos 6 y 7 del convenio 169 de la OIT. Lo que quiere decir que tenemos el derecho de autodeterminarnos, de administrar nuestros recursos, y fundamentalmente en este caso, en un proyecto de alto impacto que va a construir sobre el río, se nos tiene que garantizar un proceso de consulta libre, previa, informada, con el procedimiento adecuado. Recordemos que solamente con el estero, así como está ahora en las lluvias de los años pasados, 2 barrios de Olón han sufrido inundaciones entre el año pasado y este año. Si es que ellos proceden a construir sobre la mitad del estero, no sabemos qué nivel de implicaciones, de afectaciones pueden surgir sobre nuestros barrios, y esta es la razón principal por la cual también la comuna está unida y dispuesta a pelear, a defender su territorio. Cabe también recalcar que en nuestra comuna vive una buena cantidad de personas extranjeras y residentes de otras partes del Ecuador y del mundo. Todos ellos se han sentido, les ha dolido mucho este atropello ambiental, y se han unido también a nuestra causa, por lo cual todos en Olón, residentes, visitantes, turistas, comuneros y comuneras, estamos en un solo puño, haciendo unión en contra del atentado contra nuestro estero y en defensa de nuestro territorio. Eso, por favor, ayúdennos a difundir. Asimismo, damos paso a la compañera Vivian Hidrobo, de Alianza de Derechos Humanos. Buenos días a todas las personas que están aquí, que nos escuchan. Es realmente indignante estar aquí y escuchar al presidente de la comuna de Olón, al representante de Olón aquí, lo que pasa en su territorio. ¿Y por qué es indignante? Porque la Constitución del 2008 garantiza derechos colectivos, garantiza los derechos de los pueblos y nacionalidades, y garantiza también derechos de la naturaleza, nos garantiza derechos a todas las personas. Y sin embargo, el Estado no cumple con sus obligaciones de respeto, protección y garantía de derechos. Pero no solamente no cumple la Constitución, que debería ser suficiente para el presidente de la República y para todos los órganos de la administración, tampoco cumple las sentencias constitucionales. La comuna de Olón no debería estar en riesgo, y no debería estar en riesgo porque le amparan sentencias constitucionales que ya le dijeron al Estado qué tiene que hacer cuando existen bosques protectores, qué tiene que hacer cuando existen pueblos, nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubias. Esas sentencias son obligatorias para el Ministerio del Ambiente, son obligatorias para el presidente de la República. Lamentablemente, esas sentencias no se cumplen. Pero no solo se cumplen las sentencias, tampoco se cumple la voluntad popular. Tenemos también incumplimientos reiterados de la voluntad popular expresada en las urnas. En este caso, por ejemplo, la voluntad expresada en Quito su minería y la voluntad expresada en la consulta del Yasuní. Sí reclamamos a la Corte Constitucional como el más alto órgano del Estado en materia constitucional, que deje de estar sentada donde está sentada y que vaya a los territorios, que vea lo que está pasando con sus propias sentencias, que verifique si se cumple la sentencia de Sinangoe, que verifique si se cumple la sentencia de Los Cedros, que verifique si se cumple la sentencia del 751, que verifique si se cumple la sentencia de Manglares. Todas estas sentencias incumplidas. Muchas gracias. Asimismo, damos paso a Pedro Bermeo, de Yas Unidos. Buenos días con todas y con todos. Yo soy Pedro Bermeo de Yas Unidos. He venido acá a mencionar 2 temas específicamente. Por un lado, el incumplimiento
de la consulta popular del Yasuní, que tuvo lugar el 20 de agosto de 2023, como ya dijo Vivian, es una de las tantas consultas que se están incumpliendo. Tenemos el caso de la consulta popular de Azuay, ¿no es cierto?, de Cuenca, donde también se prohibió la minería y sin embargo se sigue haciendo minería. Lo mismo sucede con Quimsacocha, lo mismo sucede con Quito sin minería. Consultas populares que son mandatos populares de obligatorio e inmediato cumplimiento, que se vulneran de manera reiterada. Yo quiero mencionar que el día 8 de mayo hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basados en el artículo 41 de la Convención, un documento, una denuncia, ¿no es cierto?, ante este organismo internacional sobre el incumplimiento ya no del presidente, sino del Estado ecuatoriano de estos mandatos populares que, como decía antes, son de obligatorio e inmediato cumplimiento, que garantizan, ¿no es cierto?, la institucionalidad del Estado, que garantizan el Estado de Derecho en el Ecuador. Creo que es fundamental también decir que el día 8 de mayo, precisamente el mismo día que este documento ha sido presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el presidente ha emitido el decreto 257 que permite, ¿no es cierto?, que crea una comisión, un comité conformado por 5 instituciones del Estado para el supuesto cumplimiento de la voluntad popular. Bueno, déjenme decirles que este decreto es extemporáneo, que ha sido presentado 9 meses más tarde. Recordemos que la Corte Constitucional, en su sentencia 622-23, estableció claramente que tiene que cumplirse en el plazo de 1 año el retiro progresivo y ordenado. 9 meses más tarde vemos que recién el presidente se acuerda que tiene que cumplir con la voluntad popular y saca este decreto. Este decreto no establece ningún presupuesto para el retiro progresivo y ordenado, no establece ningún cronograma. Y aquí vale recalcar, este decreto no significa, digamos, es importante aclararle a la Corte Constitucional que este decreto no significa el cumplimiento formal de la voluntad popular. Los efectos de la consulta popular están establecidos claramente en el dictamen. Tiene que haber un retiro progresivo y ordenado de toda la infraestructura petrolera construida arbitrariamente antes de que se dé la consulta popular, justamente por el bloqueo sistemático de diversas instituciones del Estado, como lo ha dicho la misma Corte. La Corte es la entidad encargada de verificar este cumplimiento, se encuentra en fase de seguimiento y en caso de existir un incumplimiento tiene que destituir al presidente y a todos los encargados de esta función y luego seguirán acciones penales contra los involucrados. Creo que es fundamental también decir que este comité que ha creado el presidente no incluye de ninguna manera a los proponentes de la consulta popular. Recordemos que la consulta popular del Yasuní es la primera consulta popular a nivel nacional que nace desde la ciudadanía. Es una consulta popular que nace desde abajo, que no nace de un presidente, que no nace de un político, sino que nace de las y los ciudadanos de a pie que nos organizamos para recoger firmas en el 2013 y 2014 y convocar a una consulta popular. Es impensable que cualquier tipo de verificación, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de cumplimiento de este dictamen se haga sin los proponentes. De igual manera, no se ha invitado a todas las organizaciones que han promovido, ¿no es cierto?, esta consulta popular, las organizaciones sociales, como aquí se encuentra en la CONAIE, como se encuentra también los pueblos y nacionalidades involucrados también en estos territorios. De igual manera, no se ha incluido a los diferentes niveles de gobierno, a los GAT provinciales, al GAT de Orellana, ¿no es cierto?, al GAT de Pastaza, involucrados también en esta consulta popular. Es fundamental decir, como repetí antes, que este no es un dictamen vinculante, es un dictamen meramente en papel que no establece absolutamente nada, que no tiene un cronograma, que no tiene un presupuesto, que no se nos dice qué va a hacer, sino que es una cortina de humo para tapar lo que está pasando en Olón. Y nosotros como Yasuníos denunciamos este hecho y exigimos al presidente que cumpla reiteradamente de manera sistemática con la voluntad popular, no solo de la consulta popular del Yasuní, sino con todas las consultas populares y sentencias de la Corte Constitucional y con la Constitución y como vemos con otros derechos que se están viendo afectados, como es el caso de la consulta previa, libre e informada y otros derechos en Olón. Muchas gracias. Para finalizar, damos paso al compañero presidente de la CONAIE, compañero Leonidas Diza. Saludos cordiales, estimados medios de comunicación, pueblo ecuatoriano. Hemos convocado a esta rueda de prensa para 3 temáticas. 1, el tema del decreto 257 del presidente de la República, ¿cuál es nuestra reacción? 2, caso Olón. Y 3, dar a conocer a la Corte Constitucional sobre el pedido que hemos hecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el incumplimiento que está teniendo el Estado ecuatoriano, no solo el gobierno, los 5 poderes del Estado como Estado ecuatoriano. Sobre el primero, estimados ecuatorianos, para los pueblos indígenas, para los pueblos postergados, ha sido lapidario día a día tener que pedir de favor
tener que ponernos de rodillas para que cumplan con los derechos establecidos en la Constitución, cuando debería ser una obligación moral y ética de los que están al frente del Estado. No puede ser esto lapidario todos los días. Y cuando una acción ponemos, prácticamente tienen una estrategia, en este caso, incluso de acusarnos de cualquier cuestión. Por ello creo importante, en el caso del Yasuní, el 20 de agosto del 2023, no fueron solo las nacionalidades de los pueblos indígenas. Cuidado, porque aquí también pretenden posesionar que el problema es de los indígenas. No, el 58% de la población ecuatoriana, blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas, afros, pobres, ricos, clase media, jóvenes, mujeres, grupos LGTBI, ambientalistas, ecologistas, la mayoría de los ecuatorianos en esta consulta popular dijimos sí a la vida, sí a la selva, sí al agua, no a la contaminación, no a la corrupción. Por lo tanto, se dijo salvar el bloque 43. Y hay que dejar claro, porque si no también dicen, no, los indígenas están en contra de toda la capacidad productiva del petróleo. No, se dijo al bloque 43. Lo que deberíamos hacer con los otros bloques es que sea absolutamente limpiado la corrupción, y creo que ahí podría tener recursos limpios para el Estado ecuatoriano. En este proceso, el gobierno nacional ya tiene 6 meses al frente del Estado. El decreto 257 lo que es cortina de humo para tapar caso Olón. Eso está absolutamente claro, porque no tiene ninguna intencionalidad de cumplir en el año que en este caso establece la Corte Constitucional a partir de la consulta. ¿Dónde tiene que cumplir hasta agosto? Tenemos 3 meses. Estimados ciudadanos ecuatorianos, lo que pretende aquí poner el presidente de la República es crear, en lugar de aplicar de manera directa la consulta, es crear un organismo, ¿no es cierto? Este comité de ejecución de la voluntad popular, de la consulta popular, crear un organismo para que interprete la consulta popular. ¿Qué es esto? Esto es arbitrario. Y además solo veamos quiénes van a integrar, quiénes van a decidir en este comité de ejecución de la voluntad. Ministerio de Energías y Minas, o su delegado, en este momento, Roberto Luque. Ministerio del Ambiente. ¿Se pueden imaginar? Ministerio del Ambiente que da en 2 días los trámites, en 1 semana para el caso Olón. Ellos van a decidir sobre el cumplimiento del tema ambiental en Yasuní. Son hasta perversos en sus propuestas. No tienen hasta vergüenza cuando proponen al Estado ecuatoriano. ¿Quién más va a estar? El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Va a estar también el ministro de la Mujer y Derechos Humanos. ¿Quién es? Es la esposa, en este caso, la señora Ariana Tanca, ¿no es cierto? Ex esposa de Aparicio Caicedo. ¿Quién era Aparicio Caicedo? Asesor del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, ¿cabe duda, ecuatorianos, que Daniel Noboa decide con la gente de Guillermo Lasso? No cabe duda. Por lo tanto, este comité lo que va a hacer es interpretar de acuerdo a los intereses y a la decisión política del gobierno nacional. Y además, en este decreto no pone una vincularidad directa del presidente de la República. No la hay, la deja las funciones a este comité. Por ello es arbitrario. No van a cumplir con la sentencia y están utilizando políticamente, el presidente de la República está utilizando políticamente para tapar el caso Olón. Ahora pasamos al tema del caso Olón. Y quiero decir aquí, la mayoría de los presidentes de la República, sobre todo los 2 últimos, en este momento Daniel Noboa, no llegan a resolver los problemas de los ecuatorianos. No les importa la inseguridad de los ecuatorianos, no les importa la pobreza de los ecuatorianos, no les importa el hambre de los ecuatorianos. Ellos únicamente llegan a resolver sus negocios. Es lo que ha pasado. Guillermo Lasso sacó su ventaja en $20 millones, lo que no tenía en los últimos 20 años. Ahora el presidente de la República, la hemos demostrado con datos, vinculado a su grupo familiar, vinculados al negocio minero. Entonces para ellos llevó la consulta y gastaron $60 millones. Ahora en el caso Olón, no les importa. Imagínense, territorios comunitarios, cuando el Estado ecuatoriano en 1937-38 se registró los primeros mecanismos de organización comunitaria. En este caso, la comunidad de Olón tiene una escritura de 1938. ¿Y saben de cuándo estamos hablando? Las escrituras que en este momento están imponiendo, del 23 de septiembre del 2023. ¿Qué tal? ¿En dónde está el negocio? Sean honestos si quieren ser gobernantes. Y además de eso, hay que investigar y pedimos a la Fiscalía General del país cómo es que para unos casos sí es tremendamente ligerita y para casos como estos entonces nos demoramos o buscamos cualquier pretexto. ¿Cómo es que terrenos
de 1938 hasta nuestros días, ¿cuánto han ido apropiando internamente? Y esos procesos irregulares, montón de notarios, fiscales, procesos tremendamente irregulares, esos tienen que aclarar a nivel nacional. No puede ser que los territorios comunitarios ancestrales puedan estar siendo manoseadas por todos los intereses de estos señores que lo único que han hecho es utilizar al Estado para garantizar sus negocios. Y aquí queremos decir, es nuestra base, es territorio de los pueblos ancestrales de la costa. Los mantas, los huancavilcas, los punás, los sáchilas, los chachis, los éperas, los aguá, que están conformados en siglos de vida para decir que somos nacionalidades y pueblos. Por ello, en este momento para nosotros es de vital importancia que debe la Corte Constitucional garantizar el cumplimiento de sus sentencias. Segundo, el gobierno nacional está obligado a cumplir éticamente, moralmente, mas no utilizar su poder para garantizar sus negocios. Tercero, llamamos a la unidad de todas las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Por el caso de Yasuní, serán nuestras autoridades territoriales, la NAHUE, y con sus diferentes organizaciones territoriales de la nacionalidad Waorani, la que definiremos las estrategias de defensa de su territorio. Nosotros, ¿qué hacemos? Solidariamente como pueblos y nacionalidades a nivel del Ecuador, es garantizar que se cumplan los derechos que están declarados en la Constitución. No son nuestras interpretaciones. La mayoría del pueblo ecuatoriano dijo sí a esta consulta y dijo sí a la Constitución. Muchas gracias. Luego de todas las intervenciones vamos a dar paso a las preguntas. Si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta para que se pueda hacer en este momento. Desde la bancada oficialista, precisamente, Adrián Castro mencionaba que tenía un informe en donde se decía que esta comunidad, por ejemplo, no estaría dentro de la reserva. ¿Cómo interpretar eso? Estimados ecuatorianos, ya hemos visto el actuar de los políticos que no tienen conciencia. ¿Cómo podemos asumir que un asambleísta, cuando está obligado a él fiscalizar, legislar para el cumplimiento de muchas de las normas en el Estado, tenga su propia interpretación? En este momento creo que ha sido absolutamente claro el compañero de Olón. Si aquí hay una afectación ambiental para todos los ecuatorianos, no solo para los pueblos indígenas, para todos los ecuatorianos. Si hay un daño ambiental, esté o no esté dentro de una reserva, si hay un daño ambiental, la naturaleza en el Ecuador está garantizado, está declarada como sujetas de derechos. Entonces, digamos que no está dentro de la reserva, pero está obligado con sus compañeros, la población que vive en ese territorio, están obligados a garantizar el derecho a la consulta ambiental. Y además de eso, si es que en ese territorio no viven solo indígenas, como ha mencionado el compañero de Olón, hay diferentes ciudadanos nacionales e internacionales. Entonces, si viven en un territorio comunitario, ¿qué tienen que hacer? El derecho a la consulta previa, libre e informada y de buena fe. No pueden aquí meterse como hicieron en el año pasado, meterse con militares, con policías, amenazar a la población, rompiendo el derecho territorial con militares, militarizando el territorio para decir, esto va a ser mi autoridad comunitaria. Eso no se hace, pero eso hizo la familia Noboa. Y en este momento que hayan logrado calar en la conciencia de los ecuatorianos y que no nos demos en cuenta que aún todavía esta gente perversos lo único que quieren es garantizar sus negocios. Y le quiero decir al presidente de la República, usted para el movimiento indígena ha tomado una estrategia, tomar a un indígena de siervo utilitario de su gobierno, como el señor Marco Guatemal, para dividir a nuestras estructuras organizativas. Lo que le quiero decir con absoluta claridad, va a profundizar la crisis económica que usted lo está implementando en base al Fondo Monetario Internacional. Quiera dividir, no va a suceder. Puede ser que a usted le esté engañando este señor, pero sepa que con las mismas fuerzas de esas mismas estructuras organizativas, de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, defenderemos y enfrentaremos su política neoliberal. Señor, muchas gracias. Eso no obedece a un tinte político, según lo que dice el presidente de la República. ¿Perdón? Esto no obedece a un tinte político, tomando en cuenta de que a la vuelta de la esquina ya están las elecciones 2025, por favor. El presidente de la República puede decir lo que sea porque está en un espacio de conducción de la política nacional. Todos los que hemos criticado su quehacer político, todos los que hemos ido en contra de este modelo perverso que está acabando con las economías de los ecuatorianos, todos los que hemos sido críticos acabamos siendo porque somos políticos. No, somos ciudadanos que defendemos los derechos
Y en términos políticos, cuando haya una decisión, también la diremos de frente. Pero aquí no se puede ocultar un interés de un presidente de la República, decir que esta es una acción política. Es una acción que están vulnerando derechos en los territorios que deben cumplir. Usted decía que el decreto que ha puesto en ejecución el presidente de la República es una cortina de humo. En este decreto están la mayoría de los que conformaron la asociación para que la señora esposa del presidente de la República pueda explotar los terrenos de la comuna Olón. Entonces, sí, absolutamente, absolutamente. Creo que hay el decreto también 254, que luego daremos a conocer, el decreto 254, que de la misma manera lava las manos sobre el tema de los subsidios. Deja un comité para lavar las manos y decir, ¿saben qué? No es mi decisión política. Por lo tanto, la estrategia del gobierno es lavar las manos y garantizar sus negocios. Y sobre ello, montar en una campaña electoral que gastó ya 60 millones de dólares de todos los ecuatorianos, de nuestros impuestos, en una consulta popular que le dijimos no y que él tenía interés. ¿Para qué? Para ir a una reelección. Por lo tanto, creo que la estrategia del presidente es garantizar sus negocios. No está pensando en resolver los problemas de asesinatos, de inseguridad en el Ecuador. No es que han bajado los niveles de criminalidad en el Ecuador, lo que han bajado es pasar por los medios de comunicación. Miremos en nuestros territorios, en esta semana nomás 4 hermanos indígenas en el territorio de las nacionalidades de la costa han sido asesinados. Pero ¿qué pasa en los medios entonces? Aquí lo que están bajando es la intensidad. Cuando subieron la intensidad, ¿era para qué? Para garantizar la consulta. Ahora han bajado, ¿para qué? Para favorecer las políticas del gobierno. Por lo tanto, nosotros actuamos desde la realidad y vamos a seguir sosteniendo derechos que garantiza en la Constitución. Muchas gracias. Sin embargo, estamos en un momento previo electoral. Tal vez ya se ha analizado el tema de su candidatura, también teniendo en cuenta que es una situación también por derecho participar en las elecciones generales del 2025. Todos los ciudadanos, de acuerdo a la Constitución, tienen el derecho a elegir y ser reelegidos. Y además de eso, también participar en un proceso electoral. En este momento, de nosotros, del Consejo de Gobierno, estamos sosteniendo procesos de derechos colectivos, procesos de derechos que van a afectar, en este caso, a los pueblos y nacionalidades. Y en la decisión política, hemos participado en los eventos de las 3 regionales. Hay un pronunciamiento. Vamos a esperar el evento nacional. En ese sentido, cuando sea concretado, daremos a conocer con absoluta responsabilidad y con honestidad. Mientras tanto, nosotros no nos mezclamos los temas. Candidato para el 2025, señor Issa? No es un problema individual, como siempre digo. Somos sociedades colectivas y así hemos vivido más de 6.000 años. Por lo tanto, vamos a esperar que sea una definición del movimiento. Ahí daremos a conocer con... Agradecemos a todos los medios de comunicación. Vamos a cerrar esta rueda de prensa. Muchas gracias, un abrazo. Vamos a dejar de pegar. ¿Cuál es suyo? compañero, regálenme su número de teléfono. Deme 30 segundos. Esperemos que haya justicia. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa se fue de gira a Europa. No por un día, ni por 3 días, ni por 5 días, sino por 11 días. Inaudito. Amigos, nos vemos en un siguiente video.